Bienvenidos a nuestro podcast, donde discutiremos el impacto de la asignatura de filosofía de la educación en nuestra formación académica y personal. Mi nombre es Betsaida Jarrín y tengo el placer de presentar a mi compañera Tamia Jarrín, quien ha sido una fuente de inspiración y reflexión en nuestro viaje por la filosofía de la educación. Tamia ha compartido conmigo su expectativa única sobre cómo esta disciplina ha impactado su vida personal y académica. Agradecemos a nuestros oyentes por escuchar y animarlos a reflexionar sobre el impacto de la filosofía en sus propias vidas. La importancia de la actitud filosófica. La actitud filosófica es fundamental para el aprendizaje porque nos invita a cuestionar y analizar lo que consideramos evidente. En un mundo donde la información abunda, adoptar una postura crítica se vuelve esencial. Un ejemplo de su aplicación es que podemos hablar sobre cómo esta actitud nos ayuda a discernir entre información veraz y desinformación. Por ejemplo, al enfrentar noticias contradictorias, una mente filosófica se pregunta: ¿cuál es la fuente? ¿Qué evidencia respalda esta afirmación? Esto no solo mejora nuestras habilidades analíticas, sino que también nos convierte en ciudadanos más informados y responsables. Mi reflexión personal de la importancia de la actitud filosófica es que nos debemos preguntar cómo hemos aplicado esta actitud en nuestra vida diaria. Tal vez podamos compartir experiencias donde cuestionar lo obvio que nos haya llevado a nuevas comprensiones o decisiones más informadas. Tenemos también la educación como práctica de libertad. Las ideas de Paulo Freire sobre la educación como un acto de liberación son poderosas y transformadoras. Freire argumenta que la educación debe empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus propias vidas. Reflexionemos sobre cómo implementar estos principios en nuestras futuras carreras docentes. Por ejemplo, ¿cómo podemos crear un ambiente donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus opiniones y cuestionar las normas? Esto podría incluir el uso de metodologías participativas, como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje colaborativo. Para mí, la educación como práctica de libertad son ideas que han influido en nuestra propia educación. Hemos tenido experiencias donde nos hemos sentido empoderados para desafiar una idea o norma. Esto puede abrir un diálogo sobre la importancia de ser educadores comprometidos con la liberación y el cambio social. Conexión entre filosofía y diversidad. La filosofía de la educación también nos lleva a considerar cómo nuestras creencias y valores influyen en nuestra práctica educativa. Valorar la diversidad no solo es ético, sino que también mejora el aprendizaje. Hablemos sobre cómo crear un aula inclusiva que respete y valore las diferencias. Esto puede incluir algunas estrategias como adaptar los materiales didácticos para reflejar diversas culturas o para fomentar discusiones que permitan a todos los estudiantes compartir sus perspectivas únicas, y como para reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias han moldeado nuestra visión del mundo. Tal vez podamos compartir historias sobre momentos en los que aprendimos algo valioso al escuchar a alguien con una perspectiva diferente. Esto puede resaltar la importancia de estar abiertos a aprender unos de otros. La educación como proceso dinámico. La educación es un proceso dinámico y en constante evolución, lo que significa que debemos adaptarnos a los cambios sociales y tecnológicos. Discutamos cómo podemos adaptar nuestras metodologías educativas
para involucrar a los estudiantes de manera efectiva. Por ejemplo, el uso de tecnologías emergentes como plataformas digitales o herramientas interactivas puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo y relevante. Reflexionamos cómo hacia un futuro sobre los desafíos actuales que enfrentan la educación, como la desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos o las diferencias en estilos de aprendizaje. ¿Cómo podemos abordar estos desafíos desde una perspectiva filosófica? Esto puede abrir un diálogo enriquecedor sobre nuestro papel como futuros educadores en la creación de un sistema educativo más equitativo. La filosofía de la educación nos invita a desarrollar una perspectiva crítica donde los fundamentos de la educación. ¿Cómo creen que esto ha influido en nuestra forma de pensar? Definitivamente, estudiar diferentes teorías filosóficas me ha hecho cuestionar muchas cosas sobre el sistema educativo actual. Por ejemplo, al explorar las ideas de Paulo Freire sobre la educación como un acto de liberación, me he dado cuenta que de muchas prácticas educativas tradicionales tienden a ser autoritarias y poco participativas. Esto me ha llevado a reflexionar cómo podemos hacer que la educación sea más inclusiva y democrática. Una parte importante de esta asignatura es reflexionar sobre nuestras propias prácticas educativas. ¿Alguna vez han tenido que tomar decisiones difíciles en su rol como estudiantes o futuros docentes? Claro, compañera. Nos hemos encontrado en situaciones donde tenía que decidir entre seguir las reglas o hacer lo que creía que era mejor para mis compañeros. Recuerdo una vez que tuve que elegir entre reportar un comportamiento inapropiado o intentar resolverlo de manera más comprensiva y directa. Opté por la segunda opción y, aunque fue difícil, creo que fue lo correcto. La asignatura también fomenta habilidades como el análisis y la argumentación. Compañera Betsaida, ¿cómo usted ha aplicado estas habilidades en otras áreas académicas? He notado que me siento más segura al participar en debates y discusiones en clases, gracias a lo que he aprendido en filosofía. Por ejemplo, en un recientemente debate sobre la sostenibilidad ambiental, pude presentar argumentos sólidos y bien fundamentados, lo que me ayudó a defenderme mi posición de manera efectiva. El estudio de diferentes corrientes filosóficas nos ayuda a ampliar nuestros horizontes. Para usted, ¿qué filósofo o teoría les ha impactado más? Personalmente, las ideas de Paulo Freire sobre la educación como práctica de libertad me ha hecho replantear mi rol como estudiante. Me ha inspirado a ser más activa y participativa en mi propio proceso de aprendizaje, buscando siempre cuestionar y entender más allá de lo superficial. Finalmente, ¿cómo cree usted que esta asignatura ha impactado su vida personal fuera del aula? Me ha llevado a cuestionar mis propios valores y creencias, lo cual es un proceso muy enriquecedor. Ahora me siento más consciente de mis decisiones y de cómo éstas afectan a los demás. Además, he aprendido a valorar la diversidad de pensamientos, a ser más abierta y tolerante. La filosofía de la educación me ha enseñado a ver el aprendizaje como un proceso dinámico y transformador. En lugar de ser un mero receptor de información, he aprendido a cuestionar, analizar y reflexionar sobre los conocimientos que se me presentan. Esa capacidad crítica, inspirada por pensadores como Paulo Freire,
me ha permitido entender que la educación no es solo un medio de adquirir habilidades, sino una herramienta poderosa para la transformación social y personal. Soy Tamia y estudiar diferentes teorías filosóficas me ha hecho cuestionar muchas prácticas educativas tradicionales, especialmente a través de las ideas de Paulo Freire, quien creía que la educación debería ser un acto de amor y solidaridad. Bueno, queridos oyentes, esperamos que esta conversación les haya inspirado a reflexionar sobre el impacto de la filosofía en sus propias vidas. Además, recuerden que la educación no solo se trata de adquirir conocimientos, sino que también de cuestionar y transformar nuestro entorno. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.